Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor. Muy bienvenidos. Gracias por estar allí en cada programa. Y bueno, prepárense porque tenemos, como siempre, un programa cargado de situaciones y cargado de palabra de Dios, cargado de respuestas. Tenemos muchas cosas para tratar. Tenemos una lista de espera de temas para tratar. El día de hoy, puntualmente, hoy me ha llegado un correo electrónico al correo de Pregunta al Pastor, en el cual allí me plantearon toda una situación muy importante que se dio en la vida de un matrimonio con 18 años de matrimonio. En fin, hay muchísimas cosas que la gente quiere saber. Hay muchísimas situaciones que se están dando o que se han dado a lo largo del tiempo, y en todas las situaciones hay una respuesta específica de la palabra de Dios, y tratamos que en Pregunta al Pastor podamos dar esa respuesta. Así que les invitamos a que se quede al final. Prepárese para que Dios le hable, prepárese para que Dios le sorprende. Recuerde suscribirse si no lo hizo, compartir el programa, dejar sus comentarios, sus preguntas. Bueno, y ore por nosotros, porque sabe que los que queremos ser luz siempre vamos a ser blanco de diversos ataques del enemigo, más allá de lo común y de lo cotidiano. Para todo el panel de Pregunta al Pastor, vaya nuestras oraciones y nuestra intercesión. Continuamos con Pregunta al Pastor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por un día más que tú nos permites estar, Señor, en este programa, Señor, donde sabemos que ha nacido en tu corazón y que tú estás hablando cada día a muchas y muchas vidas. Queremos entregar en tus manos este programa, Señor, las personas que nos están mirando en este momento, los que estamos en el panel, Padre, que tú vengas a manifestar tu poder por medio de nosotros, que vengas a tocar las vidas, Señor, como te decimos siempre, trayendo claridad al corazón, a la mente, Señor, de aquellos que están confundidos, Señor, aquellos que nos han dejado sus preguntas, Señor. Te pedimos tu gracia, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, para que podamos hablar de tu parte y ser claros, Señor, de manera que seas tú obrando en la vida de cada oyente. Entregamos en tus manos este programa de principio a fin, Padre, y te damos gracias por la vida de cada uno que se conecta, que se ha de conectar, Señor, y que ha de ver este programa en algún momento. A ti te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, continuamos aquí en Pregunta al Pastor y en esta oportunidad quiero contestar una pregunta que nos dejó Adrián, y Adrián quiere saber cómo recibir el Espíritu Santo y cómo se da cuenta que lo recibió. Para poder abordar este tema, voy a resumirlo porque es un tema muy lindo, muy apasionante, un tema que hay mucho para hablar, pero para poder contestar esta pregunta vamos a recorrer un poco la palabra de Dios, vamos a recorrer un poco la Biblia y vamos a traer un fundamento, como siempre traemos, bíblico a lo que estamos respondiendo. Primeramente, para poder hablar sobre el Espíritu Santo, vamos a comenzar hablando quién es el Espíritu Santo. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y también, según la palabra y según lo que creemos y entendemos y vemos en la palabra, Jesús, que es el Hijo, glorificó y glorifica al Padre, y el Espíritu glorifica al Hijo, a Jesús. Y entonces, ¿en qué momento fue enviado el Espíritu Santo en medio de nosotros? Sabemos que fue luego de la ascensión de Jesús, que antes de eso Jesús habló a sus discípulos sobre ese tema, sobre esa persona que él iba a enviar, y para eso tenemos referencia bíblica allí en San Juan capítulo 14. En el versículo 16 dice así: y yo le diré a Dios que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. ¿Quién enviaría el Espíritu Santo? Dios Padre. ¿Quién lo prometió? Jesús.
Y allí en el versículo 25 del mismo capítulo dice, les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, por medio de lo que nos deja en la palabra, entendemos que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento que nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando lo hacemos conscientemente, cuando lo hacemos porque decidimos entregar nuestra vida a Jesús. En ese momento, quien viene a vivir en nosotros, quien está con nosotros, es el Espíritu Santo, es esa persona. Ese es el momento en que nosotros recibimos. Ahora sucede que muchas veces hay personas que han recibido al Señor Jesús porque alguien les impuso, los hizo repetir una oración o en algún momento, pero no fue realmente algo consciente o fue algo que la persona decidió hacerlo. Si yo decido dejar mi vida pasada, reconozco que soy un pecador, que quiero a Jesús, que lo acepto a Jesús, que Él sea mi Salvador, en ese momento yo estoy aceptando al Espíritu Santo, estoy invitándolo de alguna manera a que venga. Ese es el momento en que yo recibo el Espíritu Santo. Y con respecto a eso, el apóstol Pablo enseñó claramente esa verdad que recibimos el Espíritu Santo en el momento que creemos en Jesucristo. Y allí tenemos como base bíblica 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, que nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y luego en Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Cristo. Y dice que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si yo tengo a Cristo, yo tengo el Espíritu. Esa sería la respuesta a la primera parte de la pregunta que nos dejó Adrián, ¿cuándo recibo el Espíritu Santo? Y luego nos deja como una segunda pregunta, es que ¿cómo me doy cuenta que lo recibí? Pues el Espíritu Santo viene a nuestra vida para ayudarnos, según la palabra nos habla muchas cosas en las que el Espíritu Santo nos favorece o viene a hacer en nuestra vida. Jesús habla que Él nos va a ayudar, que Él nos va a guiar, que Él nos va a traer entendimiento con respecto a la palabra, con respecto a la relación con Dios, con respecto a los principios, con respecto... Y estas cosas la vamos adquiriendo, es un proceso que vamos a medida que vamos conociendo la palabra, que nos vamos enriqueciendo de esa relación con Dios, estamos orando y ahí vamos adquiriendo una relación o creando, digamos así, o experimentando esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, nos podemos dar cuenta haciéndonos un análisis o una revisión o examinándonos a nosotros mismos, porque el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros da testimonio que está ahí, porque nos vamos a desinteresar por las cosas de este mundo, nos vamos a ir perdiendo el interés o nos va a ir revelando lo que es pecado, lo que nos separa de Dios, y va a haber en nosotros ese deseo de ir cambiando, de ir transformándonos por medio del Espíritu Santo que nos está guiando, pero también por medio de la palabra, que es la que nos revela qué cosas son las que agradan y las que no agradan a Dios. Y allí tenemos en la palabra los frutos del Espíritu, cómo yo sé que el Espíritu Santo estoy creciendo en esa relación, porque van apareciendo los frutos del Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña, bueno, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dejan claros los frutos del Espíritu, que dice en el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todos estos son frutos del Espíritu Santo, que tienen que aparecer en nosotros si el Espíritu Santo está en nosotros.
Y quizás Adrián o los que nos están escuchando dicen, bueno, pero a mí me falta tal o cual cosa, o de repente no reunimos todos esos frutos. Pero como decía, esto es algo paulatino, es un proceso en donde nosotros vamos enriqueciendo nuestro conocimiento con la palabra, con la oración, con la búsqueda, y estos frutos tienen que empezar a sumarse en nosotros. Entonces, la forma para que nosotros podamos saber o darnos cuenta, como preguntaba Adrián, cómo darse cuenta que tiene el Espíritu Santo, es que estos frutos comiencen a aparecer en nosotros y nosotros comencemos a rechazar el pecado, a rechazar aquello que Dios, que nos separa de Dios, que a Dios no le agrada, que Dios lo considera que es abominable delante de sus ojos, que muchas veces cuando venimos a Cristo practicamos ciertas cosas porque no entendemos, porque no sabemos, y estas cosas tienen que ir alejándose de nosotros. Esta sería la forma por la cual podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora hay una confusión, y esto lo quiero dejar acá porque muchas veces hay una confusión entre recibir el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Que recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, cuando hablamos aquí, cuando decidimos conscientemente renunciar a nuestra antigua vida, a nuestro pecado y que Él sea nuestro Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a nosotros. Pero la llenura del Espíritu Santo es un proceso paulatino, que todas estas cosas que mencionaba antes de búsqueda, de intimidad con Dios, de oración, de meditar en la palabra, de aprender, de ser enseñados, de ser instruidos, todas estas cosas nos van a ayudar a ser más llenos del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes, que muchas veces causan una cierta confusión. Lo quería aclarar para que no quede eso, y para cerrar esta respuesta a la pregunta, allí en 2 Corintios capítulo 13, en el versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que nuestra invitación es que nos examinemos a nosotros mismos y hallemos si estamos en Cristo. Si estamos realmente en Cristo, si nos sentimos aprobados, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y bueno, y ahí dejo abierto para que los demás panelistas puedan aportar, agregar y hablar un poco sobre este tema también. Pregunta al pastor. Excelente, excelente. Qué importante la pregunta, ¿verdad? Qué importante y qué bien desarrollada la respuesta. También es importantísimo saber la relación real que hay entre el Espíritu Santo y nosotros, porque algunos, por las razones que sean, a veces pareciera que el Espíritu Santo fuera algo utilitario, algo decorativo, algo del momento, cuando la obra del Espíritu Santo es algo más compleja, más elaborada, porque viene del corazón del Padre, viene del mismo Dios y está orientado a la transformación general del ser humano. Una transformación que al hombre lo va preparando, lo va no solamente habilitando para una vida en abundancia aquí en la tierra, una vida en abundancia de relación con el Señor, ¿verdad? A través de los frutos manifiesta ese vínculo y además nos va preparando para una vida de santidad, una vida eterna en la presencia del Padre, al cual no puede llegar allí nadie que no esté justamente con esas características. Porque podemos decir, no necesito el Espíritu Santo para ser salvo. Podemos decir, porque no es un requisito para ser salvo. Pero sería un poco complejo de afirmar eso porque quien tiene a Cristo lo tiene por el Espíritu Santo, porque nadie llama a Jesús de Señor si no es dado por el Espíritu Santo. Entendemos este principio, ¿verdad? Nadie puede llamarlo Señor si el Espíritu Santo no está en él. O sea que la obra del Espíritu Santo es mucho más allá que orar por alguien y que pase algo o que hable en lenguas, porque hablar en lengua no es una señal que sea definitiva en cuanto a eso, porque hay personas que han hablado en lenguas una o dos veces y después nunca más ha hablado en lenguas, por lo menos angelicales, y la usa para otras lenguas no tan angelicales, ¿verdad? Porque bueno, ¿vieron esos memes que andan por ahí que dice ya que hablas en lenguas, dominar las naturales?
porque no solo te sirven para hablar angelicales. En fin, un poco va por ahí, una nota de humor, pero tengamos en cuenta que la obra del Espíritu Santo es mucho más allá que una experiencia sensorial o que algo que tenga que ser expuesto al cuestionamiento del público. La obra del Espíritu Santo nace en el corazón del Padre y está dirigida a sus hijos, a los que son llamados hijos de Dios. Por el Espíritu Santo clamamos al Señor, por el Espíritu Santo lo reconocemos como Señor y por sobre todas las cosas es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Bueno, recuerdo cuando el apóstol Pablo en Éfeso le preguntó a unos judíos que habían sido bautizados en el evangelio, en el bautismo de Juan, perdón. Él le preguntó, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Es decir, como que el apóstol esperaba que ellos ya recibieron el Espíritu cuando habían creído en Jesucristo, pero resulta que ellos no tenían clara la fe. Entonces el apóstol les expone ordenadamente la fe en el Evangelio. Ellos creen, les imponen las manos, son bautizados, y hablan en lengua. Es una evidencia allí, ¿no? Como en 3 oportunidades que en el libro de los Hechos se menciona que la evidencia del hablar en lengua al momento de la recepción del Espíritu. Sin embargo, hay muchos otros momentos de conversiones cuando no se reseña que hablaron en lengua. Posiblemente sí, posiblemente no. No lo podemos ni afirmar ni negar. Pero entonces pareciera que Pablo allí está hablando de como la fe como un anticipo. Y más o menos Jesús le decía a Nicodemo, el que nace, es necesario nacer del agua y del espíritu. Es decir, el nacimiento del espíritu es necesario, es esencial para la salvación. Por supuesto que sí. Y luego entonces es lo que Jesús también decía, las obras por sus frutos. El fruto que la persona evidencia, eh, el control sobre sí mismo, ese fruto que florece, ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que van caracterizando al que verdaderamente ha sido convertido al Señor. Entonces, podemos decir que serían ciertas evidencias, pues, que dicen que una persona verdaderamente tiene el Espíritu Santo en él. Bueno, y el día de hoy yo estaré exponiendo una respuesta a una pregunta que nos ha llegado, en este caso de un hermano llamado Tiago. Recuerden que los nombres generalmente son ficticios para salvaguardar la verdadera identidad de quienes preguntan, porque muchos de los que preguntan lo prefieren de esta manera, ¿sí? Y aquí la pregunta tiene que ver con el apostolado. Y más específicamente piden mi opinión, o la opinión de cualquiera de los panelistas. En este caso, decidí tomar yo esta pregunta. Y la pregunta dice, en su opinión, ¿cuáles son las señales de un apóstol hoy en día? A ver, ¿cuáles son las señales de un apóstol hoy en día? Acá yo voy a hacer un poco sarcasmo, voy a usar un poco de sarcasmo, ¿no? ¿Tendría alguna diferencia con el apóstol de un día que no fuera hoy, en otra época? ¿Debería haber alguna diferencia? Yo creo que no, pero vamos a ver un poco, vamos a analizar un poco este asunto y vamos a ver el fundamento en el cual se basan o se respaldan o se deberían respaldar los ministerios apostólicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el fundamento. ¿Qué decía el apóstol Pablo? En Efesios 2:20, Pablo hace allí una alegoría. Entendamos que la alegoría es una figura de lenguaje, ¿no? Y Pablo dice que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Allí tenemos una idea muy clara de lo que Pablo expresa acerca del pueblo de Dios concebido desde una óptica, como dije recién, alegórica, como un edificio espiritual. Esa alegoría
no es una única vez que aparece en la Escritura, aparece muchas veces. Y aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuidado, porque algunos piensan que es algo únicamente del Nuevo Testamento cuando la evidencia bíblica dice que no, que es un tema muy distinto. El problema aquí se fundamenta en que se entiende como el ministerio apostólico o el apostolado como un algo, siendo que el apóstol en su momento era alguien. Y ese alguien era alguien que llevaba un mensaje. No es lo mismo ser alguien que ser algo. Tengamos en cuenta las diferencias. Vamos a ver algunos detalles. Vamos a ver las sugerencias y digamos, lo que la palabra nos habla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la historia neotestamentaria descansa en historias del Antiguo Testamento. Entonces, la fe neotestamentaria es alimentada de la fe del Antiguo Testamento. ¿Entiende este detalle? Entonces, viene Cristo y cambia el paradigma, cambia la visión y trae la revolución y trae algo que cambia la idiosincrasia de la gente, y la gente ahora busca a Dios de otra manera, ya sin el requisito templario que había en aquel momento. Ahora ya había muchas sinagogas, la práctica de la sinagoga ya era algo que se venía haciendo anteriores al nacimiento de Cristo, pero se multiplicó, o digamos que proliferaron después de la resurrección de Jesús, porque vino la persecución de la iglesia y la iglesia salió a las casas. Ahora, todo esto es a partir de un fundamento. Y acá está el tema, y la cuestión, el fundamento apostólico. La iglesia sale a predicar a las casas y sale a esparcir el evangelio bajo el fundamento de los apóstoles, pero también bajo el fundamento de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas fueron los que anunciaron la venida de Cristo en la antigüedad, pero los apóstoles son los que transportaban la voz de Cristo en el tiempo en el cual la historia neotestamentaria se fue desarrollando en el primer siglo. Y aquí es donde vienen muchas confusiones. Entonces, tengamos que ver que ellos hablaban de parte de Dios por el vínculo único que tenían ellos con el Señor, muy distinto al vínculo que hay hoy en día, por la sencilla razón de que ellos tenían contacto directo con Jesucristo, quien era considerado por el apóstol Pablo piedra, ¿verdad? La principal piedra o cabeza de Adán. O sea, el apoyo en el cual ellos se apoyaban. Si nosotros vemos las historias en el Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles era emocionalmente estable. Todos ellos tenían serias complicaciones, tenían dudas, tenían miedo, se peleaban entre ellos, públicamente lo hacían, incluso tenemos escenas en las cuales los apóstoles están en un barco, viene una tormenta y le dicen a Jesús, nos morimos. O sea, si eso no es una inestabilidad, que me digan que es una inestabilidad. Ellos dependían permanentemente de esa piedra principal. Si no fuera porque Cristo estaba ahí, los apóstoles no hubieran sido capaces de llevar ningún mensaje. Fue justamente por ese vínculo, por ese trato, por esa administración tan personal que Jesús les daba, es que ellos tuvieron las herramientas para, después de la resurrección, llevar adelante el mensaje de salvación y darle ahí la naturaleza apostólica que se le dio a la iglesia en su primer tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Los cristianos pasaron de ser miembros de un sistema religioso legalista y pasaron a ser miembros de una familia espiritual. Son dos cosas muy distintas. A partir del mensaje de los apóstoles del Nuevo Testamento, los discípulos que se iban generándose en la fe en ese mensaje dado por ellos, en su experiencia con Jesucristo. Y Jesucristo, cuando les hablaba a ellos de esta manera: oísteis que fue dicho. Hablaba de los profetas que hablaron antes. ¿Nos estamos entendiendo? O sea, toda la labor profética del Antiguo Testamento fue utilizada por Jesús para forjar de alguna manera el principio de fe de los apóstoles que salieron, porque incluso la venida del Espíritu Santo, como se hablaba hace un instante, también fue esgrimida primero por los profetas del Antiguo Testamento, pero no la vivieron hasta que se llegó a los apóstoles. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. ¿Entienden este detalle? Entonces, ¿cuáles señales tenían esos apóstoles que los hacían tan distintivos
a los de hoy en día, cuáles son esas sentidas diferencias. Bueno, como ven, hay muchas, hay muchísimas. Hoy en día, lamentablemente, la institución del apostolado, como se lo ve por allí, no están fundamentadas en una fe bíblica, están fundamentadas en una fe de algunos que han dicho cosas. Y por eso han habido tantos conflictos, y han habido tantas divisiones y tanto confrontamiento dentro de los ministerios, justamente por eso. Se perdió el foco en el mensaje principal. ¿Cuál era el mensaje principal de los profetas de la antigüedad? Los profetas de la antigüedad tenían un mensaje muy marcado y muy bien definido, y era justamente anunciar, primero que nada, la verdad de Dios, y segundo que nada, la salvación que venía sobre el pueblo de Dios a través del Mesías, que es Jesucristo. ¿Ustedes piensan que el fundamento profético de la antigüedad, teniendo en cuenta que Dios no cambia y que no hay mudanza de variación en Dios, Dios lo iba a cambiar? Siempre Dios va a levantar profetas que hablen en contra del pecado. Siempre Dios va a levantar profetas que hablen en la boca de Dios, o por boca de Dios, o que Dios hable a través de su boca, como lo quieran expresar. Dios siempre se va a manifestar a través de los ministros profetas. Y creemos en la verdadera profecía porque es una realidad. Creemos en los verdaderos profetas de Dios. Pero una cosa es el profeta que se levanta a hablar de parte de Dios, y otra cosa es el profeta que se levanta a hablar en función de sus beneficios, en función de sus cuestiones, en función de lo que aprendió de otros, y dejando de lado el principio de la función que cumplía antiguamente, antes de Cristo. ¿Qué ocurrió cuando viene Cristo? Todos los discípulos tienen el fundamento del profeta. Oyeron que fue dicho y Cristo lo mencionaba de esa manera. La diferencia que tenían ellos ahora que asumir que Cristo era el cumplimiento de esa profecía. El fundamento de la obra de Cristo estaba apoyada en las profecías de la antigüedad. Y ahí nace el fundamento profético, en Cristo. Como Cristo, la respuesta, o como Cristo, el resultado de, el fruto de, el cumplimiento de todas las profecías. Y los que hemos estudiado un poquito, sabemos que hay muchísimas profecías que se cumplen en la persona de Jesucristo. Muchísimas. Ahora, fíjense ustedes cuántas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en los apóstoles. Prácticamente nula. Son muy pocas. Entonces, ¿por qué? Porque la función del apóstol como tal, entendiendo el principio que el apóstol es un enviado del imperio, de ahí viene el término, en este caso romano, ¿sí? Ellos tenían que llevar el testimonio de Cristo, que ahora es Cristo quien nos usaba a ellos como sus voceros o como sus profetas. ¿Y qué tenían que hacer? Ir y llevar este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál fue la misión principal que Dios le dio a través de Jesucristo, obrando como profeta? Y como profeta se lo reconoció a Jesús en tiempo de Jesús, ¿sí? Sobre los apóstoles, para que se continuara con el ministerio profético, era ir y anunciar la venida del reino. Que Cristo se había acercado, que el reino de los cielos se había acercado. Vayan, ¿cuál fue la comisión? Salen enfermos, echan fuera demonios, resuciten muertos, hablan las buenas nuevas. Esa era la obra que tenían que hacer, y por supuesto el perdón de pecado. Entonces, lo que Dios hizo en ese momento fue levantar un equipo de hombres, obviamente que después se levantaron mujeres, ¿ok? Y que ellos llevaban el mensaje de Jesucristo. Y el Espíritu Santo iba con ellos. Ellos no iban solos, pero no perdían los tres elementos básicos que tenían establecidos. Primero, que Cristo era lo fundamental. Un ministerio apostólico que no está fundamentado únicamente en Cristo no podría ser un ministerio apostólico, porque el ministerio no aparece hasta el tiempo de Jesús como ministerio. O sea que si nos salimos del principio por el cual Cristo estableció el apostolado, si se pierde el principio, se pierde la fuente, se pierde la visión. En consecuencia, tenemos lo que vemos por ahí en las redes y lo que desde hace 3 décadas se ve que ha proliferado. No hablamos de los buenos, hablamos de lo que no está bien, ¿sí? Después tenemos la cuestión apostólica y profética. Y aquí es como les dije recién.
La cuestión apostólica y profética es cuando el apóstol se apoya en la palabra profética que fundamentó a Jesucristo como el Mesías. Porque si esa palabra profética no se hubiera cumplido en el Mesías, ellos no tenían argumentos de que Jesús fuera el Mesías. ¿Me están entendiendo esto, verdad? Porque incluso el Evangelio habla de que se levantaron muchos Cristos en el tiempo de Cristo y antes de Cristo, pero juntaron un poco de gente y se disolvieron. Pero Cristo no se disolvió, porque en Cristo se cumplió la Escritura. En Cristo se cumplió la profecía. Entonces el fundamento profético a través de Cristo es del cual el ministerio apostólico debió afirmarse para decir, este verdaderamente es el Cristo. Aún así, presentándose Cristo resucitado delante de ellos, dudaron de que fuera Jesús y llegaron a decir, viene un fantasma. Cristo se les aparece resucitado delante de ellos y aparece uno y le dice, si no te toco no creo que seas vos. Las mujeres se le aparecieron a los discípulos diciendo, Jesús ha resucitado, y ellos no le creían. ¿Me entienden esto, verdad? Fíjense qué tan difícil fue para el ser humano del tiempo de Jesús, habiendo visto los milagros de Jesús y habiendo estado con Jesús. Fíjense qué tan difícil era para un apóstol, porque eran apóstoles ya, era tan difícil reconocer la obra de Cristo en ellos y a través de ellos, que dudaron del mismo Cristo. Ellos lograron sortear esa dificultad natural de la vida, porque eran su amigo el que habían crucificado, ¿sí? Era su maestro, era su todo, y estaban allí escondidos de la gente. Tuvieron que tomarse de todo el cumplimiento profético en Cristo y tomarse de las palabras de Jesús en ese cumplimiento para que siga avanzando a través de los apóstoles, ahora sí, los apóstoles proféticos, ¿sí? Y se pudiera fundamentar a partir de ahí lo que Pablo llama el edificio, el templo. Un templo bien fundamentado, del cual también Jesús hizo su argumentación cuando llegó el momento. ¿Se están entendiendo? Entonces, allí nosotros tenemos una figura arquitectónica, una figura bien elaborada y está bien fundamentada por dos pilares tremendos. Número uno, la profecía dada por Dios a través de los profetas, cumplida en Cristo. Número dos, la experiencia del apóstol obedeciendo las enseñanzas de Jesús. Y número tres, y la principal de todas, Cristo mismo. Si quitamos una de las tres ecuaciones, el ministerio apostólico se debería caer solo, porque no tendría fundamento. No tendría ningún fundamento. La iglesia que se construye bajo el fundamento apostólico y profético bíblico se convierte en un templo espiritual inamovible, porque se fundamenta en la palabra y se fundamenta en la escritura correcta y debidamente. ¿Entienden esto, no? No estamos hablando de que acá vino uno y te nombró apóstol, te nombró profeta. No. Estamos hablando de que se levantó uno llamado Jesús porque hubieron muchas profecías que se cumplieron en él, que hablaban de él. Y los que él llamó conocían y creyeron esas profecías, las cuales el mismo Jesús le fue después anunciando. ¿Qué diferencias hay entre los apóstoles actuales y los antiguos? Bueno, hay sentidas diferentes. No deberían haber. Debería haber un movimiento apostólico y profético más eficaz y más fuerte en una sola cosa: mantenerse firme en las enseñanzas de Jesús y llevar adelante la predicación de la venida del reino de Cristo, que fue la orden principal dada por Jesucristo a los apóstoles. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Si salimos del mandato de Cristo, salimos de quien nos mandó y salimos de la autoridad. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento se atrevió a desoír la voz de Dios. Ninguno. El que se atrevió a desoír la voz de Dios terminó en la boca de un pez. Ponga atención. Ninguno de los discípulos de Cristo, después del fracaso de los 11, se atrevió a cuestionar las palabras de Jesús. Porque los 11 fracasaron en la gran comisión y Jesús llamó a 70, y los 70 vinieron con gozo y con éxito. Los 11 aprendieron con los 70, y de ahí nace una expansión y una multiplicación del evangelio
en ese tiempo. Tenemos muchísimo para hablar, tenemos muchísimo para tratar. Créame que no es un tema fácil, tendríamos que ver otras cosas que no las vamos a tratar el día de hoy por razones de tiempo, ¿verdad? Por razones de tiempo y de agenda, pero entendamos que si queremos construir un ministerio bien enlazado con el principio apostólico y profético, hay que volver a leer los evangelios. Hay que releer la escritura. Hay que releer el principio que tuvo Cristo para llevar adelante su ministerio y para levantar a los 11 y después a los que vinieron en la iglesia apostólica que surgió en los siguientes 60 años. Así que bueno, tal vez a algunos no les gustó, pero le quería responder de esta manera al hermano. Como le dije, podríamos hacer todo un programa de esto y no sé si nos alcanza. Traté de resumir lo más posible, dando los fundamentos que a mi entender son esenciales. El cumplimiento profético en Cristo, el cumplimiento profético en los apóstoles a través de Cristo, todo fundamentado en las enseñanzas de Jesús. Fuera de eso, fuera de Cristo, nada. El Señor te bendiga. Bueno. Bien, muy buenas noches, muy buenos días. Donde quiera que se encuentre, le habla el pastor Rafael Guedes de Venezuela, Acarigua, Estado Portuguesa. En esta oportunidad voy a tratar de responder a Dani, quien pregunta: ¿los cielos y lugares de tormento que habla la Biblia son el multiverso? Esa es entonces la pregunta de Dani. Y debemos primero observar que hay tres cosas allí profundas que Dani pregunta y que debemos primero entenderla para dar respuesta a la pregunta en la pregunta como tal. Por ejemplo, allí él habla de los cielos, número 1, habla de número 2, de los lugares de tormento, y número 3, habla del multiverso. Entonces vamos a tratar cada uno de estos punticos para tenerlos lo más claro posible y dar la respuesta a Dani. La palabra cielo, del hebreo chamayin, y del griego uranos, más o menos tienen la misma definición. Podemos enfocarlo en dos aspectos: un aspecto físico y un aspecto espiritual. En cuanto al aspecto físico, la palabra cielo o cielo se refiere a la atmósfera, como lo observamos en Génesis 1:8, que es donde vuelan las aves. Esa expansión que el Señor crea en la tierra y donde vuelan las aves, podemos decir entonces es el cielo atmosférico. Pero también en Génesis 1 también leímos que, o se lee que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí cielos se está refiriendo a el espacio sideral, donde están las estrellas, todo lo que es entonces el universo. También está referido con la palabra cielo, referido pues entonces al universo tangible y tridimensional. Pero también la Biblia hace referencia con la palabra cielo a un espacio espiritual. Por ejemplo, en Génesis 49:25, allí se habla de la bendición del cielo. Dice así, dice: por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Entonces menciona allí bendiciones de los cielos de arriba, como decir de bendiciones de lo alto, bendiciones de parte de Dios, al referirse allí a la palabra cielo. También encontramos en el Salmo 3:4 que dice así: el que mora en los cielos, entonces está refiriéndose al Señor, a Dios, y le dice que mora en los cielos, es decir, como que está dándole un lugar a Dios donde él vive. Pero debemos entender esto como un lugar no tangible de habitación de Dios. Entonces el ser humano se imagina que Dios está en lo alto, entonces hace referencia al cielo como un lugar de altura. También en Mateo 10:33 se nos aporta otra información de los cielos. Allí leemos: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí el griego es Uranos.
y es el Señor Jesucristo diciendo que el Padre está en los cielos, haciendo referencia a las alturas, el Padre que está en las alturas. Marcos 13:32 también nos dice, ni los ángeles que están en el cielo. Y otra posible traducción podría ser los ángeles de las alturas, pues los ángeles que están en lo alto, haciendo referencia a un lugar que no sabemos dónde es, porque Dios es intangible, luego no habita en un sitio tangible. Entonces cielo se entiende como el lugar donde habita Dios, pero no exactamente un lugar tangible, es decir, un lugar descubrible. No podemos subir en alguna nave a las estrellas y hasta decir, aquí es donde vive Dios. No, eso no sería posible. En un sentido, entonces es como una dimensión espiritual donde está el Señor, a diferencia de la dimensión material, que es donde vivimos los seres humanos, este universo físico tridimensional. Dios excede a ese universo, trasciende a ese universo, entonces no está en un lugar físico, sino en una dimensión diferente a una dimensión material, a la dimensión material donde nosotros vivimos. Bien, ahora la palabra lugar de tormento, que también pregunta Dani allí, en la Biblia donde habla directamente de un lugar de tormento, en Lucas 16:23, donde dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Esta es la historia, algunos dicen que es una parábola, bueno, queda para el debate si es una parábola, si es una historia, pero se mencionan personajes allí como Abraham, como Moisés, y dice que un rico murió, igual murió otra persona llamada Lázaro, y el rico dice, habla de que el rico despierta en el Hades, o sea, alza sus ojos en el Hades, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro que estaba en su seno. Bueno, aquí entonces es directamente donde se habla de un lugar de tormento y usa la palabra Hades. La palabra Hades tiene su equivalencia en el Antiguo Testamento con la palabra Seol, aunque se dice que no exactamente significa lo mismo, pero en la traducción Septuaginta y en el Nuevo Testamento griego, cuando se cita el Antiguo, la palabra Seol se traduce o se busca una palabra adecuada en el griego para esa palabra en hebreo llamada Seol, y usan la palabra Hades. Estábamos mencionando los puntos que Dani nos preguntaba sobre el cielo, sobre el lugar de tormento y sobre el multiverso. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos dos referencias directas a lo que es el tormento. Una está en Lucas 16:23, donde leímos que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y allí el evangelista hace mención que esta persona, que era un rico, se encontraba en un lugar que él describe como el Hades. Sin embargo, con respecto a la otra persona, que es Lázaro, dice que estaba en el seno de Abraham. No menciona directamente que estaba en el Hades, pero se ha tejido la teoría de que el Hades es como un lugar que tiene como una especie de dos departamentos, uno donde van los espíritus que no tenían esperanza de salvación y los espíritus que sí tenían esperanza de salvación. Todo eso en el marco de la ley, porque la gracia apenas estaba llegando con nuestro Señor Jesucristo, y todos estos conceptos se manejan en ese marco, en el marco de la ley. El segundo texto directo que habla de tormento está en Apocalipsis 14, cuando se dan algunos eventos allí escatológicos, y un ángel menciona acerca de todas aquellas personas que van a recibir el sello de la bestia. Entonces, en el versículo 11 de Apocalipsis 14 les dice así: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esos son entonces los dos lugares directos que hablan de un tormento para determinadas personas, allá al rico y acá a esas personas que en esos eventos apocalípticos van a recibir o se dejan colocar
el sello de la bestia. Sin embargo, hay menciones indirectas. Por ejemplo, la Biblia habla de un lago de fuego, un fuego eterno, y todo eso son menciones indirectas a un posible tormento. Por ejemplo, Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí entonces se habla de un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pero también para otras personas que en ese momento no cumplieron con ciertas expectativas que el Señor estaba exigiendo en Mateo capítulo 25. Muy bien, también Apocalipsis 20:15, ya al final de los tiempos, en el juicio del trono blanco, se nos dice que y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, estos son referencias indirectas a un posible lugar de tormento, que más o menos es lo que Dani nos pregunta. Ahora, ¿dónde queda ese lugar de tormento? Hay la idea, la presunción de que el lugar de tormento está abajo y el cielo está arriba. Por algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, Lucas 10:15 dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Entonces, cielos arriba, Hades abajo, como bien se observa. Se me pasó a decir que la palabra Hades significa como lo invisible, pero una definición más consistente sería el lugar donde van los espíritus, el lugar donde van los muertos, que es más o menos la misma definición para la palabra Seol en el Antiguo Testamento. También Efesios 4:9 dice que antes que Jesús ascendiera al cielo, también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, eso hace pensar que el cielo está arriba y el lugar de tormento, entonces, o el sepulcro o el Hades, estaría abajo. Una palabra que se relaciona mucho con Hades y Seol es la palabra infierno. Pero la palabra infierno viene del latín inferno, que significa como inframundo o lo que está debajo, lo que está abajo. No es una palabra griega. Sin embargo, tanto la palabra Seol como Hades son traducidas en algunas versiones de la Biblia con la palabra infierno, y eso que no es una palabra griega, sino que proviene del latín. Pero más directamente es una palabra griega que se lee geegna, que se refiere a un lugar que todo judío sabía en las afueras de Jerusalén. Era un botadero llamado el Valle de Hinón, pero que se lee geegna y se traduce generalmente como infierno. Jesús hace referencia a ese lugar, el Gehenna de fuego, y algunas traducciones dicen el infierno de fuego. Entonces, bueno, estos son posibles lugares de tormento, pues que tal vez hace referencia a Dani. La otra palabra, entonces, la tercera es multiverso. Multiverso es un término usado para definir un conjunto de universos, según la hipótesis que afirman que hay muchos otros universos diferentes al universo donde nosotros vivimos. Por supuesto, eso es una ilusión, ¿no? Hollywood ha especulado sobre el concepto de multiverso en películas como una del Hombre Araña, una de las últimas películas del Hombre Araña, y las películas de los Avengers o los Vengadores también especulan mucho sobre eso del universo, que a través de un portal pueden pasar a otro universo y así. Pero eso es una ilusión. El apologista Ken Han cita al astrónomo Danny Faulkner en la página Answering Genesis o Respuesta en Génesis, y Faulkner dice lo siguiente en cuanto al multiverso. En cambio, la creencia en el multiverso es un intento desesperado de evitar las implicaciones del diseño inteligente, incluso cuando el diseño nos está mirando a la cara. Los argumentos a favor del multiverso suelen estar redactados en términos pseudocientíficos para hacerlos científicos, pero de nuevo, no hay ciencia en esto, más bien es, en el mejor de los casos, un argumento filosófico. Faulkner se sorprendió al ver que gente racional cree en un multiverso. Hasta allí la cita que estaba en la página web bibliatodo.com/noticias/la teoría del multiverso no es bíblica ni científica, afirma el apologista cristiano
Ken Han. Bueno, entonces podemos pensar que las dimensiones del cielo, de Seol, de Hades, e inclusive Genna, son una especie de multiverso. Podríamos pensarlo, claro, pero no encajaría en la definición que se le da a la palabra multiverso en forma literal. Podríamos más bien como decir espiritualizarlo o espiritualizando, dándole a esos lugares o a esos posibles lugares un nombre contemporáneo. Tal vez eso sí podamos hacerlo. No obstante, sería pues como una semejanza de lugares, porque a esos lugares como el Seol, el cielo, el Hades, el Genna, solamente el Señor permite entrar, según Él ya lo ha determinado. No podemos determinar un lugar físico, no podemos llegar al lugar donde está Dios en el cielo, no podemos abrir un hoyo en la tierra y decir, mire, ya estamos llegando al infierno, como si se oye por allí acerca de un testimonio de que abrieron un hoyo demasiado grande y que escuchaban almas gritando y que eran las almas del infierno. Pues realmente no parece que eso esté consono con lo que enseña la Biblia, porque esos son sitios que están fuera de nuestra dimensión. Así más o menos pues podemos entenderlo. Entonces, ¿son el multiverso? No necesariamente, porque esta palabra multiverso es una palabra moderna y estos conceptos ya se manejan pues desde la antigüedad, desde muchos años atrás. Pero vamos a decir, espiritualizando un poco, podemos decir que son como una especie de multiverso, en el sentido que son una dimensión diferente a lo que físicamente nosotros podemos percibir. Bueno, definiendo un poco, les decía que la palabra infierno, que proviene del latín inferus, infernum o inferus, que significa un lugar inferior. Bueno, entonces, de este modo creemos haber dado una respuesta a Dani. Esperamos que sea correcta esta respuesta que le hemos dado a Dani referente a esta pregunta tan interesante. Es más amplia, pero estamos resumiendo la respuesta. Dios me los bendiga. Pregunta al pastor, pastor. Muy bien, muy bien. Interesante allí la propuesta y la pregunta, por supuesto, de Dani. Y bueno, yo quería comentar un poquito sobre esto del multiverso. Quería hacer un agregado para complementar un poco la buena exposición del pastor Rafael. Y esto no es de ahora, no es un invento de... No le podemos acuñar a la ciencia ficción el principio del multiverso porque en la historia de las religiones, ya existe el concepto multiversal. Existe. Desde la concepción de la creación de todas las cosas, que va más allá de nuestro universo. Y ahí le da pie a múltiples universos, o lugares espirituales, o lugares, ¿verdad? No alcanzables de forma convencional. Entonces, como bien dijo el pastor Rafael, en las cuestiones que tienen que ver con en lo espiritual, en el cielo, los cielos, Urano, como él mencionaba, infierno y todo lo que él allí acuñó. Pero bueno, tenemos, para que ustedes se den una idea, un promedio de entre 200 y 800 años antes de Cristo, ya está la evidencia en el hinduismo de los múltiples universos, con criaturas fantásticas que son distintas a las que conocemos nosotros, y obviamente que después la visión del Dante, por ejemplo, trae una visión de diversos mundos o secciones, con allí también sus diferentes particularidades. Son diferentes visiones de mundos distintos, lo que se cataloga como multiverso. Yo les comento solamente de entre 800 y 200 años antes de Cristo, en la evidencia más central, más, digamos, más palpable que hay en la literatura. Pero después hay más. A finales del 1800 eso aumenta, y a finales del 1800 ya toma otra, valga la redundancia, de dimensión. Toma otra importancia. Con el pasar de los años viene todo lo que el pastor decía al inicio,
cómo lo toma Hollywood, cómo lo toma el cine, cómo lo toma la televisión, cómo se toma como un juego, cosas que, según algunas tradiciones, tienen un sentido mucho más profundo que una ficción. Desde el punto de vista como lo plantea la ciencia ficción, no tendría, como bien dijo allí el pastor, según el informe de este cristiano en la página web, no tendría un respaldo mayor en la escritura. Sí tendría puntos de encuentro en algunos lugares que se podría, si lo quisiéramos trasladar, se podría trasladar en un lenguaje muy moderno, muy abierto. Miren cómo lo digo, ¿no? Muy abierto, muy abierto. Y le podríamos encontrar un lugarcito, pero sin salirnos de la sana doctrina, ¿verdad? Porque, bien, Jesús dijo que no era de este mundo, y si no es de este mundo, ni siquiera de este universo, podríamos decir. ¿Me explico? Y incluso algunos lo dicen y lo afirman, ¿no? Algunos afirman esto. Por ejemplo, en el tema de Urano, los dioses, la importancia que tiene Urano en la mitología griega, y estamos hablando de otro mundo. La creación del universo como tal, nosotros podemos, fíjense que en física, si no me equivoco, creo que física es la ciencia que lo estudia, el universo concebido hasta nuestros días está dividido en etapas del universo. Y cada etapa abarca una parte de un todo del universo, dentro de un mismo universo, muchos universos. Y eso desde el estudio científico, ¿verdad? En el cual una parte del universo concentra todo lo que es la formación de las cosas o la creación de las cosas, mencionada en la escritura. En el principio eran los cielos, Dios formó los cielos y la tierra, Dios formó, como bien dijo el pastor al inicio, lo que fue en el principio, el famoso Big Bang, por ejemplo. Y hubieron muchos expositores a lo largo de la historia que han tratado de dar respuesta a esa gran incógnita de la creación de todas las cosas que nosotros lo tenemos en la palabra de Dios. Reitero, trayendo los términos a la escritura, modernizándolo muchísimo, le podríamos llamar multiverso, aunque no hay una base bíblica que hable específicamente y diga esto es el multiverso. El término no existía tampoco, porque es un término moderno, ¿sí? Eso también es un detalle que hay que tener en cuenta. Los términos que usamos nosotros no son los que se usaban en el tiempo de las escrituras. ¿Qué va a decir el pastor Rafael? No, no, Ah, como abrió el micrófono. no, todo bien, todo bien. Ah, porque también está la terminología. Si nosotros, quién sabe si la forma en la cual se estaban expresando en el momento de la escritura no estaba haciendo referencia también a lo que estamos hablando en este momento. Me explico, ¿no? Pues eso es muy específico. Usted sabe perfectamente lo que es un avión. Usted que me está mirando y que me está escuchando, sabe lo que es un avión, sabe lo que es un dron, ¿verdad? Sabe lo que es un helicóptero, no como decía mi hija, un coleóptero. Usted sabe lo que es todo eso, lo que es un submarino, pero imagínense hace 4.000 años atrás, el inicio, ¿verdad?, de la historia bíblica, ¿no? 4.000, 5.000 años atrás, que aparezca un submarino en medio de la poca gente que había ahí, en algún lago o en alguno de los mares. ¿Qué iban a decir los testigos? Un monstruo marino. Si les aparecía un dron, ¿qué podían decir? Y ahí vamos a las visiones del profeta, que veía las luces y las vueltitas y las torre encima de torre y rueda encima de rueda, y describiéndolo como algunos describen animales fantásticos. ¿Serán animales fantásticos o realmente son así en otros mundos? Llámense dimensiones o como le quieran llamar. Traerlo a términos modernos sin salirnos de la verdad escritural. Ojo, lo reitero creo que por tercera o cuarta vez. Sin movernos de la verdad escritural, no negamos la escritura. La escritura dice eso es lo que pasó, eso es lo que se vio, esa es la visión, y eso no lo podemos negar ni lo podemos discutir. Pero lo traemos a términos modernos, ¿y qué podría haber sido hoy? Y ahí dejo el interrogante, ¿qué podría haber sido hoy? Si hoy fuera esa visión, ¿qué veríamos? Si hoy fuera esa visión. Si nosotros entendemos que, miren, voy a hacer una comparación. Sos llevado por el espíritu, ¿verdad?
Pero ¿qué es el espíritu en los tiempos de la antigüedad? ¿No es el viento? Y si el viento es el espíritu y los globos aerostáticos nos llevan gente de un lado para otro, y otros más, los globos de aire caliente, esos que tienen un nombre, no me sale ahora el nombre, pero bueno, yo no me la sé toda, ¿vieron? ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas cosas traslada el viento? Y el viento es considerado espíritu en la antigüedad, en la escritura. Cuando habla del Espíritu Santo, ¿de qué habla? Y vino un viento recio. ¿Qué vino? Un viento. Entonces, ¿qué sería hoy? ¿Cómo lo veríamos hoy? ¿Y cómo verían ellos nuestro mundo? ¿Cómo verían nuestro mundo? ¿Qué diría la Biblia si se escribiera hoy? ¿Alguna vez se lo preguntó? Bueno, esto es pregunta al pastor, acá nos hacemos preguntas. Acá nos hacemos preguntas. No podemos asegurar, y adhiero mis palabras al pastor Rafael, la base bíblica para el multiverso, no la podemos, pero tampoco podemos negar la existencia de esos otros lugares con el nombre que tengan o que se le atribuyan de acuerdo a su particularidad. Tendremos estas respuestas seguramente muchos de nosotros se las haremos al Señor cuando estemos en su presencia. Yo tengo una lista de preguntas, hermano, no se imagina. No se imagina la cantidad de preguntas que tengo yo, pero bueno, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. No estamos imponiendo nada, estamos simplemente hablando entre amigos, estamos comentando, estamos tratando de dar posibilidades sin movernos de la escritura. Estos no son temas doctrinales, esto se puede hablar. Y por supuesto que tenemos mucho más en Pregunta al Pastor. Así que bueno, recuerda dejar sus preguntas, compartir, dejar sus comentarios. Y también si nos quiere criticar, bueno, no nos falte respeto como nosotros no se lo faltamos. Serán anulados los mensajes que sean irrespetuosos, ya están automáticamente programados así, pero bienvenidas sus observaciones. Bueno, muy bien, y hemos llegado al final de este programa. Como ven, hemos hablado de todo un poco. Esperemos que les haya gustado, que les haya sido de bendición. Recuerden dejar sus comentarios y si Dios quiere y nos lo permite, volveremos en la próxima presentación del programa. Recuerden que tenemos también Pregunta al Pastor Damas, que allí lo está llevando adelante la profeta Karina, así que bueno, lleguen allí con sus preguntas las damas y propuestas de temas, que también tenemos allí un grupo de panelistas que están con el lápiz pronto para darle respuesta a esos temas que a ellas tanto les interesan. Que el Señor les bendiga, nos vemos en el siguiente Pregunta al Pastor. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.